entrevista con el senador Javier Corral Jurado, quien es aspirante, es candidato a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. Senador, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo el público. Le agradezco mucho. ¿Cómo lo ha tratado Reynosa? Muy bien, con mucho afecto. He sido recibido con gran generosidad y nuestra causa en Tamaulipas ha encontrado un eco muy importante a través de una reacción verdaderamente natural, espontánea, de gente que se fue sumando primero a través de las redes y luego que pudimos articular aquí un equipo de campaña, y ahora tenemos todo un movimiento en Tamaulipas que nos permite visualizar que vamos a tener un gran respaldo de compañeros del partido para este planteamiento que estamos haciendo de renovación en el PAN. ¿Qué es la rebelión de las bases? ¿Es literal? Sí, y no tiene, es literal porque hemos decidido protestar y señalar que no estamos de acuerdo con las cosas que están sucediendo en el partido y con la manera en que se conduce a la institución. Es una rebelión de conciencias en el mejor espíritu gómez moriniano de lo que es una rebelión, porque fue Gómez Morín, que no fue ningún violento, quien habló de que nada eleva más la condición humana que rebelarse frente a lo injusto. Rebelarnos frente a la simulación, a la mentira y sobre todo frente a una cultura que ha invadido al PAN y que es una cultura priista dentro del PAN, que no corresponde a nuestra tradición ni a nuestra identidad ideológica doctrinal y que incluso ha colocado una onda grupera dentro de un partido que nació de ciudadanos y para construir ciudadanía, no masas indiferenciadas, ni mucho menos ver a los militantes como mercancías de grupos que se pueden manejar para intereses particulares. Esta tarde que tuve un encuentro con liderazgos aquí en Reynosa, dije que de alguna manera nuestra rebelión es también una rebelión espiritual, porque está buscando mover las almas, que fue un gran exhorto gómez moriniano. Mover las almas, que significa voluntad e inteligencia libres. Y decimos que el PAN tiene remedio porque este partido tiene alma, y es la de esa reserva moral, de esa militancia a la que le duele el PAN y que quiere que el PAN vuelva a ser un instrumento al servicio de México. Así que nuestra rebelión es eso, y es más que una campaña, es un movimiento nacional que quiere llegar a la presidencia del partido el 16 de agosto, pero que si no llega, tampoco se agota ahí. Porque lo que nosotros nos hemos decidido es recuperar el PAN para México. Porque México necesita el PAN, pero lo necesita como una auténtica oposición. ¿Qué se ha perdido en el camino? Se ha perdido una tradición democrática que nos mostraba ante los demás como escuela de democracia. Se ha perdido la fuerza de nuestros principios, de nuestros valores en términos de encarnarlos en la práctica. Hay un alejamiento con nuestros valores y también hay una ausencia del deber opositor que el PAN debe tener frente a un momento de regresión autoritaria como el que vive el país. En el mundo, el poder que no es contrapesado, que no es limitado, termina por desbocarse, por corromperse, como le ha sucedido al gobierno del presidente Peña Nieto, agotado a la mitad del sexenio, diluido el último resquicio de credibilidad y de confianza con la fuga del Chapo Guzmán, en niveles de desprestigio político de tal magnitud que el presidente ha tenido que recurrir a asociarse con Manlio Fabio Beltrones para administrar los 3 últimos años de la marcha de este carro abollado con el que han decidido seguir caminando, pero le han puesto pues un piloto al carro que sabe conducir carros abollados. Frente a este deterioro institucional
a esta regresión autoritaria no ha habido una oposición firme que señale el abuso, el atropello, que denuncie la corrupción. Hay un silencio cómplice incluso de algunos de nuestros dirigentes, y eso es lo que se ha perdido en estos años. Pero también hacia adentro se ha perdido, yo diría, lo que conocemos como la mística panista, que es un estilo y una tradición de ser, de hablar, de relacionarnos, y que tenía como dato central de la acción política el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. El gran pilar de la doctrina panista, lo que nos diferencia de los demás, o sea, no solamente lo que nos hace distintos, sino distinguibles frente a los demás, es nuestra concepción sobre persona humana. Y eso se ha ido perdiendo el concepto de bien común. Hoy muchas decisiones en el partido ya no se atraviesan por el concepto del bien común. Incluso el partido y funcionarios en gobierno dejan de tomar decisiones de bien común por no afectar sus alianzas con ciertos grupos o con ciertos actores. Hay una invasión de intereses parciales. ¿En qué momento siente que el PAN perdió la brújula? Porque en el año 2000 había la euforia de haber llegado a la presidencia de la República. ¿En qué momento el PAN se pierde o empieza a perderse? Yo creo que es un acumulado de omisiones frente a conductas desviadas que no fueron atajadas oportunamente, en dos sentidos. Cuando en el PAN empezó toda esta onda grupera, no se atajó con la suficiente decisión cómo debíamos organizarnos. De alguna manera se vio que estos grupos eran una asociación natural dentro del partido. En efecto, un partido político tiene formas al interior de organizarse, grupos afines. En el PAN el estatuto lo permite organizar en función de actividad u oficio o profesión. Pero trocaron en cacicazgos locales. ¿Y qué empezaron a hacer estos grupos? Empezaron a alterar el padrón del partido, con afiliaciones emergentes para engordar procesos internos, y empezaron a generar incluso clientelas a las que se empezó a mantener con dinero, con favores, con dádivas, prebendas. Y ahí se empezó a generar un corporativismo y un clientelismo que no se atajó. Entonces empezamos a dejar que esta dinámica se reprodujera. Pero también hay un momento en el que, ante hechos comprobables de corrupción de algunos miembros del partido, se decidió guardar silencio. Fueron muchos los argumentos que yo fui escuchando a lo largo de ese tiempo, en el que se decía: no digamos nada porque vamos a dañar al partido, estamos en elecciones, o calladito te ves más bonito, o que la ropa sucia se lava en casa. Esa dinámica a la larga fue mucho más dañina que haber colocado antecedentes muy claros, precedentes muy claros de deslinde con este tipo de actitudes. Entonces se dejaron pasar muchas cosas que crearon un ambiente de impunidad. Pero sin duda la llegada al poder nos generó una confianza indebida. Excesiva. Ya llegamos, esto ya se solucionó, ¿no? Precisamente ahí es cuando el PAN tenía que hacer mucho más en términos de formación, de capacitación, de retroalimentación de su ideal. Porque muchos compañeros se perdieron en la ilusión del poder efímero. Tan efímero que a los 12 años de tenerlo lo perdimos. Y al final de cuentas, el partido detectó y volvió a comprobar que no hay democracia sin demócratas. El PAN abandonó mucho la capacitación doctrinal e ideológica. Incluso dejó de deliberar adentro los problemas del país. Yo participé
al interior del Consejo Nacional en grandes debates, no solo programáticos, incluso ideológicos. Ahora que tanto salió este tema de Cuba y de que si la relación con Castro y todo eso en el debate, no sé si lo vio, nosotros sostuvimos en el Consejo Nacional una posición sobre el tema cubano, Carlos Castillo Peraza y un servidor, que en ese momento fue totalmente incomprendida en el Consejo. Nos dieron una repasada, pero todo el mundo se acuerda de ese debate, porque nosotros hablamos de la libertad que el PAN podría procurar en Cuba, porque decíamos, tras nuestra relación con un gobierno como ese, está abajo la dignidad del pueblo cubano, ¿no? Entonces pero eran debates en otro sentido. Hablamos también de grandes temas como el derecho a la vida, como el financiamiento público, grandes debates. Hace 10 o 12 años que yo no escucho en el partido, en el Consejo Nacional, un debate como ese, de ese nivel. O sea, se está discutiendo que las prerrogativas, que las cuotas, que las candidaturas, que las designaciones, que las alianzas, pero los grandes problemas del país no. Es un partido que deja de deliberar adentro, también pierde músculo para debatir afuera, porque nadie da lo que no tiene. Y en mucho fue este acumulado de cosas lo que nos fue desdibujando. Y se dejó de aplicar los estatutos en el PAN. El orden interno en el PAN se empezó a aplicar fundamentalmente para expulsar a los discrepantes, no a los corruptos. Nada más. Se empezaron a aplicar los estatutos para correr del PAN, ¿no? Y aquí en Reynosa tenemos algunos ejemplos. Pero a un corrupto, así que diga uno señalado de los moches, o no conozco una sola expulsión en el partido, una sola. Obviamente todo ese acumulado nos terminó por desdibujar, ¿no? Además, la gente nos vio durante muchas décadas pontificar, ¿no?, contra la corrupción. Fuimos identificados como el partido de la decencia, porque éramos un referente ético de la política en México. Y luego de repente la gente dice, bueno, ¿y qué? Los de la decencia, ¿dónde quedaron? ¿No? Ánimo, Montana, es lo que la gente se acuerda últimamente, ¿verdad? Al PAN le pasó o le está pasando, espero que no hasta allá, lo que le sucedió a muchos partidos políticos afines en América Latina e incluso en el mundo europeo. Se fueron a la irrelevancia política la democracia cristiana chilena. Prácticamente desapareció en Venezuela la democracia cristiana, que era el COPEI, un partido muy parecido al PAN. Incluso sus dirigentes, su fundador, Rafael Caldera, fue muy amigo de Gómez Morín y de González Luna. Incluso Rafael Caldera vino alguna vez a alguna asamblea nacional del PAN, allá en los 40s, en los 50s. Hoy está desaparecido en Venezuela el COPEI. La democracia cristiana italiana, que gobernó con una gran presencia, no solamente con el premier, sino en el parlamento, en las comunas, sobre todo en la época de Giulio Andreotti, está desaparecido en Italia. Creo que es el 6% ahorita o el 5%, no sé. ¿Qué les pasó a estos partidos? Connivieron con la corrupción y no fueron capaces de rectificar. Se les olvidó lo que pregonaban. Se les olvidó la misión esencial para la que nacieron, y obviamente cayeron en la contradicción de empezar a hacer cosas contrarias. Hay una gran película sobre la vida de Giulio Andreotti, que yo la he recomendado a muchos compañeros que la vean, y es una muy buena película. Se llama Il Divo, donde habla de todo este proceso que se llevó del secuestro de Aldo Moro, ese secuestro que fue muy sonado, y cómo se llega a demostrar que Andreotti y varios dirigentes de la democracia cristiana italiana simulan negociar por Aldo Moro, pero en realidad no lo estaban haciendo. Lo dejan solo, conectan con la corrupción y con los secuestradores, que ni más ni menos eran las camisas rojas italianas.
Entonces nunca le perdonaron los italianos a la democracia cristiana ese disimulo. Le perdonaron promulgar leyes incluso en contra de los principios de la democracia cristiana, como una ley del divorcio que publicó Andreotti, que hace mucho yo leí. Eso se lo llegaron a perdonar. Lo que no le perdonaron fue la corrupción. Y es lo que está pasando en el PAN, porque el gran problema de México es la corrupción política. Y la impunidad, dirían algunos otros. Yo creo que es más grave la impunidad, efectivamente, porque la corrupción existe incluso en los países de mayor desarrollo político, económico y social, pero es la impunidad lo que carcome, porque es un cáncer. El pacto de impunidad es lo que está en el deterioro social y político de México. La pérdida de la presidencia de la República en el año 2012 no le pega anímicamente a los panistas. Muy duro, muy fuerte, incluso empezamos en una reyerta interna, vino una sucesión de venganzas que todavía se arrastró en el último proceso, porque los que querían relevar a Felipe Calderón del control del partido y lo acusaron de controlar, de designar presidentes, de ser excluyente, de condicionar cargos por consejeros, de todo lo que lo acusaron, el grupo que lo sustituyó entró en una peor revancha. O sea, superaron al maestro, porque Madero y compañía se quejaban de eso y llegaron con un nivel de facciosidad que tuvo un rostro para mí muy dramático. En enero de este año, cuando el Comité Ejecutivo Nacional decidió la lista de candidatos a la representación proporcional, donde el CEN tiene 32 lugares de diputados, no hubo uno solo para Margarita Zavala, la esposa del expresidente, que ella es más que esposa del expresidente, porque ella tiene cuerda propia. Ella es una mujer interesante, yo digo que es la mejor parte de Calderón. Y la excluyeron de las listas del PAN. Facciosa la decisión. Entonces, una sucesión de venganzas porque no pudimos procesar la pérdida de la presidencia de la República. Calderón le echaba la culpa al partido. El partido a Calderón. El partido y el gobierno a la candidata. La candidata se decía traicionada por todos. Entonces vino una confusión. Por cierto, esa ex candidata está ahora apoyando al candidato del consorcio, al candidato de la continuidad. Yo la respeto y le tengo estima a Josefina. La quiero bien. Pero esa adhesión marca también el nivel de deterioro en el PAN. Hay quienes ya se cansaron de luchar y prefieren acomodarse a seguir luchando. Es el caso, por ejemplo, de Rufo. Hay líderes morales que ya se nos fatigaron, porque la cargada es muy dura y la cargada dice, te equivocas y te sales, ¿no? Padres va a la cargada, ya le pidieron dinero. Es una pifia periodística, ¿eh? No es Rufo el que está en eso, es un timador profesional que chamaquea a Padres, pero Padres cae. Y lo lamentable de que caiga Padres no es ni siquiera el diálogo, es la vulnerabilidad en la que él mismo se encuentra y se siente. Y si se siente tan vulnerable, es porque debe haber algún problema ahí fuerte. El domingo de la elección, ¿cuál es su escenario? Y la pregunta es si el PAN cree que tenga remedio a corto plazo. Yo he dicho que la recuperación del PAN va a ser a mediano y largo plazo. Es una tarea incluso monumental, es una tarea de largo aliento, con espíritu misionero, y si me permiten la expresión, que no la llevo al terreno de lo religioso, sino de la metáfora, va a ser casi una tarea reevangelizadora,
porque hay que ir a recuperar incluso el tejido de una militancia que está muy contaminada en una buena parte, porque los grupos no solamente nos han encarecido los procesos y nos han desprestigiado afuera, nos han echado a perder a una buena parte de nuestra militancia que está hoy en un individualismo atroz. ¿Tú qué me vas a dar? ¿Y a mí en qué me beneficia? ¿O qué me conviene? Hay compañeros que me dicen, claro que sí, Corral, es que tú eres el que debe ser el presidente del partido, yo te he visto en el Senado y que tu batalla y que te sigo y que acá y que yo, pero a ver, a mí en qué me conviene apoyarte. Dice uno, bueno, pues, después de todo lo que dice. Entonces va a ser una tarea de reconstitución. Y creo sinceramente que va a ser una tarea de la capacitación, de la formación y obviamente del ejemplo que el propio presidente del partido pueda y deba dar en términos de legalidad, de transparencia, de neutralidad, de imparcialidad, incluso de criterio orientador sobre las ideas que nutrieron al PAN. Porque hoy la principal confusión ideológica, incluso digo doctrinal, proviene de varios de nuestros propios dirigentes. El último dirigente ideólogo que tuvimos fue Carlos Castillo Peraza. Fuera de ahí los demás han estado inventando la doctrina. Hay una confusión incluso ideológica y doctrinal. Ya no se sabe lo que es doctrina, lo que es ideología y lo que es programa. Y eso repercute en la forma en que se conducen las bancadas, cómo se orientan los gobiernos, cómo se corrige incluso a funcionarios. Incluso por eso hay confusión sobre algunos temas legislativos en donde legisladores nuestros los vemos apoyando cosas que son contrarias a nuestros principios de doctrina. La ideología se renueva y tenemos que actualizarla. Lo ideológico se renueva conforme al campo de la realidad. Pero hay principios que son inmutables. Son bases filosóficas que como verdades permanecen. Cuando esas cambian, cambia la doctrina. Entonces cambia la orientación, cambia la visión. Recuperar al PAN va a ser una tarea de mediano y largo plazo. Podemos empezar a hacer cosas desde ya a partir del 16 de agosto, sin duda. Muchos cambios. Podemos transparentar al partido en meses. Podemos someternos a un proceso de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción. No tengo la menor duda. Modificar la relación partido-gobierno, como diría el clásico, en menos de 15 minutos, ¿no? Eso es solamente un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. No voy a decir que no vamos a negociar. La política es negociación permanente. Pero toda negociación debe tener límites. Y los límites deben ser los principios. Debemos de concurrir a aprobar reformas y políticas públicas en favor de México, por supuesto. Lo peor sería asemejarnos a nuestros contrarios, que medraron políticamente con reformas fundamentales para un cálculo electoral. Pero el PAN no solamente debe concurrir, también debe contrapesar. Entonces hay cosas que podemos hacer muy rápido y hay otras que nos vamos a tardar un poco más tiempo. Lo importante es que estamos en ese propósito e incluso lo más importante es que gane o pierda, triunfe o no nuestra causa de la rebelión, nosotros vamos a seguir empeñados en ese propósito, articulando este movimiento, generando una gran corriente en el país, porque recuperar al PAN está en el mayor interés de la nación. Senador, ¿cómo ve Tamaulipas? Ahora que anda por Puerto Rico. Muy emproblemado afuera y adentro del partido. El partido sin un liderazgo por ahora claro, nítido, pero con una gran oportunidad. El PAN puede aquí generar un liderazgo que puede ser un campanazo si vuelve su mirada hacia afuera. Están, no como amenaza, pero están como un referente ahí las candidaturas independientes. Si los partidos no resuelven bien en favor de la ciudadanía, los ciudadanos tomarán su propio camino por la vía independiente. Esa vía no la descalifico. Es un cauce democrático en el que yo creo. Pero no es la solución a los problemas de fondo. Los candidatos independientes no son la panacea democratizadora que se dice.
No porque no podamos contar con perfiles honestos, los hay. Varios candidatos independientes que ganaron fueron miembros de nuestro partido. Y de los 27 que se registraron, 19 eran panistas. Incluso el candidato electo de Morelia era miembro del PAN 2 meses antes de que se hiciera independiente. Las candidaturas independientes son buenas, pero no tienen toda esa maravilla que se dice, porque los candidatos independientes no sabemos exactamente qué piensan, a qué se comprometen. O se pueden comprometer a todo o a nada. Incluso pues pueden no rendir cuentas a nadie. El sistema de partidos es lo mejor. Lo mejor que le puede pasar al país es reformar el sistema de partidos. Es que los partidos intenten su propia reforma y que se reconstituyan y que haya un PRI verdaderamente partido y un PRD que sea izquierda y que el Morena sea Morena y el PAN sea PAN. O sea, eso es lo mejor que le puede pasar. Pero no cuestiones como la de ayer en el INE, donde sancionan, no le quitan el registro al verde, por ejemplo. ¿No es un mal mensaje para los ciudadanos? Sí, el INE se nos agotó también de entrada. Es un problema. O sea, el problema también estuvo en que se hizo un órgano nacional, dizque para quitarle a los gobernadores la influencia sobre los órganos electorales y acabar con el sistema de cuotas de partido. Pero se hizo un INE con cuototas de partido, allá arriba, ¿no? Este INE no le sirve ya ni al PRI. A ver, este INE ya no le... A ver, ni a Peña Nieto le sirve este INE. Porque se agotó. Yo no veo al PAN, sinceramente lo digo, yendo al 2018 con este órgano electoral. Lo tienen secuestrados 5 consejeros del PRI. El que no hayan dado el paso fundamental de sancionar en serio al Partido Verde en esta impudicia ilegal, sistemática que cometió. A ver, si algún partido acreditó conducta sistemática y grave de violación a la ley, fue el Partido Verde. Tan es así, pues sí, porque en lo sistemático está la reiteración de la conducta ilegal. Ningún partido político en México, no en monto, sino en tipos delictivos, ha sido tan sancionado como el Partido Verde Ecologista de México desde la existencia del IFE hasta nuestros días. La multa en el caso de Amigos de Fox es mayor y la multa en el caso de Pemex Gate es mayor, pero los 560 millones de pesos que le sancionaron al Verde son distintas formas de fraude a la ley. Hay incluso una sistematicidad para hacer fraude a la ley. Este partido debía perder el registro, pero... Me sale más barato violar la ley. Claro, porque además no la pagan ellos, la pagan los mexicanos a través de los impuestos y en abonos. ¿Por qué? Porque ni siquiera estos pusilánimes del INE, que pusilánime no es ningún insulto a nadie, para que no vaya a pensar la gente que estamos usando una vulgaridad, simplemente son faltos de valor. Los pusilánimes del INE ni siquiera le han hecho pagar al Verde de tajo todas sus multas. Le van a dar oportunidad, crédito en abonos. Viole la ley hoy, pague después, ¿no? Pague en 2 años, pague en cómodas facilidades y a lo mejor hasta un descuento le hacemos en el camino. Es una burla. Y esa burla define no solamente el agotamiento de Peña Nieto. Ayer el INE sepultó la posibilidad de ser un árbitro confiable para la gran contienda que viene en el 2018. Ni 4 años nos va a durar esta autoridad electoral. El Congreso tendrá que deponerla. Obviamente deberá haber un acuerdo político fundamental. Ya no le sirve al PRI, mucho menos al PAN. Al menos que el contubernio con Peña Nieto continúe y el PAN se vaya a hacer de la vista gorda frente a lo que hizo el INE ayer. Y que por andar cuidando una cuota que nos dieron a nosotros en el Consejo General, tengamos que quedarnos callados por los 5 soldados que metió el PRI, dizque consejeros electorales. Pues hay mucho de qué hablar. Yo creo que este país requiere mucho trabajo. No solamente el PAN, no solamente los partidos, no solamente el sistema, sino el país.
Vemos una situación difícil en México. No sé cuál sea su visión de lo que resta del sexenio y de lo que debe de seguir en el 18. Pero creo que es muy importante que haya democracia real en este país, que haya un combate frontal y real contra la impunidad y contra la corrupción. Creo que esas son las partes medulares de este país. Yo creo que hay dos grandes problemas. Uno de carácter estructural y uno instrumental, que por cierto no permite que el otro estructural se solucione. El gran problema de México es la desigualdad social. Hay incluso una equivocada apuesta del sector empresarial a mantener el modelo económico en estas circunstancias, y es un gran error. Porque hay un caldo de cultivo que está creciendo para la irrupción social. Está soterrada una angustia en millones de mexicanos que no tienen qué comer. El gran problema de México es la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Los niveles de concentración de la riqueza en México escandalizan hasta a los organismos internacionales de Washington y de los grandes centros financieros y capitalistas del mundo. Que ya se escandalicen esos organismos debiera por lo menos llamar la atención de la clase política. Un 10% de la población en nuestro país acapara el 46% del ingreso. Otro 10% de la población, el segundo decil, acapara casi el 40%. Clase media, todos nosotros, clase media, media baja, alta. Todo lo demás es pobreza. Esa disparidad, esos dos Méxicos, tarde que temprano se van a disociar. Y cuidado donde venga alguien que vuelva a colocar a unos mexicanos contra otros, en donde los bienes de todos terminen siendo de nadie. Lo que tenemos que hacer con responsabilidad es plantear un nuevo pacto social, hacia una mayor equidad y un nuevo arreglo institucional en México. Yo creo que necesitamos un cambio de régimen político y un nuevo modelo económico basado en una redistribución del ingreso, una revaloración del salario contraído ya durante mucho tiempo en más de un 40% de su valor real, y por supuesto la generación de empleos bien remunerados, empleo digno, con salario justo, porque de lo contrario la política de empleo temporal o de subempleo va a ser otro factor que se sume al desempleo. Ahí está el caso de España, y creo que México debiera ser más responsable, sobre todo la clase política, en visualizar estos problemas que tiene el país. La política en México juega con fuego. Políticos sin conocimiento de la historia, muchos de ellos incultos, con un inmediatismo verdaderamente escalofriante, que están nada más para lo suyo, son incapaces de ver el contexto social y lo que allá afuera está pasando. No va a haber mucho tiempo más para el país si no rectificamos. El gran problema que tenemos es que no hay a la vista ni una clase política dispuesta a acometer las verdaderas reformas, las reformas de fondo, no las reformas cupulares del Pacto por México, las reformas sociales. Y no la hay porque las grandes reformas, lo primero que plantean a quienes las impulsan es su propia jubilación. Y en México nadie está dispuesto a jubilarse con sus propias reformas, a hacer lo que hicieron varias transiciones como la argentina, como la chilena, como la española, en donde los que llevaron las reformas fundamentales estuvieron dispuestos a pasar a la guardia, a la reserva. Aquí nadie piensa en jubilarse.
nadie, ni el que tiene 89 años. Entonces, no hay clase política para ello y no se ve un liderazgo serio, responsable en el país para conducir esa transición. Ojalá que en los próximos años venga, que todos estos procesos decanten esa figura y podamos concurrir como PAN a apoyar ese liderazgo, y si lo tenemos adentro, qué mejor. Muchísimas gracias, senador. Bueno, pues al contrario, gracias a ustedes. Un último mensaje para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Pues sobre todo a los panistas que nos están viendo ahora, invitarlos a participar el 16 de agosto, votar en libertad, el voto es secreto. Ninguno de los jefes de los cárteles políticos va a saber por quién votan. El voto es el ejercicio de la dignidad. Es la hora de desobedecer con nuestro voto a quienes han conducido al partido a este deterioro. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que los obedecen terminan perdiendo el respeto. No perdamos el respeto ni nuestra dignidad. Ejerzamos un voto responsable y recuperemos el PAN para México. Muchísimas gracias. Al contrario.